Lucía tenía solo 8 años cuando escribió su primera carta. Lo hizo en una hoja arrancada del cuaderno escolar, con crayolas azules y rojas, temblando de emoción y tristeza. Papá, aprendí a montar bicicleta, cuando vuelvas te enseño, escribió con letra infantil. Luego dobló el papel con cuidado y lo escondió en una caja de zapatos debajo de su cama, como si guardara un secreto sagrado. Era demasiado pequeña para entender por qué él se había ido, pero ya intuía que las palabras podían sostenerla cuando la ausencia pesaba demasiado. Los días se convirtieron en años, y la ausencia de su padre dejó de ser un accidente para volverse una costumbre dolorosa. Su madre trabajaba largas jornadas, llegando de noche con el rostro cansado y las manos agrietadas, pero siempre buscaba una sonrisa para no preocuparla. Una noche, Lucía preguntó con voz temblorosa, «Mamá, ¿algún día volverá papá?» La mujer, con los ojos enrojecidos, solo respondió, «Tal vez, hija, tal vez». Lucía corrió a su habitación y escribió otra carta, esta vez diciendo que lo extrañaba y que mamá lloraba en silencio. Cuando llegó a la secundaria, Lucía ya había aprendido a disfrazar su dolor. En los recreos, sus amigas hablaban de vacaciones familiares y de padres que las iban a recoger a la salida, mientras ella inventaba excusas para no quedar en evidencia. Esa misma noche, volvió a escribir, «Papá, hoy te extrañé más que nunca». Todos tenían a alguien en las gradas, menos yo. Guardó la carta en su cofre, que ya no era de zapatos, sino un baúl pequeño que iba llenándose de papeles doblados con lágrimas. Era un testimonio de su soledad, escondido en la penumbra de su cuarto. A los 16 años conoció a Julián, su primer amor. Creyó que había encontrado en él el refugio que tanto había esperado, alguien que no la dejaría como su padre lo hizo. Pero la ilusión duró poco, él desapareció justo cuando más lo necesitaba, dejándole un vacío conocido y cruel. Esa noche, Lucía escribió con rabia, «Papá, si hubieras estado, quizás no me habría sentido tan sola». Entendió que su ausencia había dejado una marca en ella, un eco de abandono que se repetía en cada relación, como si su vida estuviera condenada a girar en círculos de despedida. La salud de su madre comenzó a deteriorarse con rapidez. Los médicos hablaban de tratamientos costosos y de cuidados constantes que la joven apenas podía afrontar. Una noche en el hospital, la mujer le confesó entre lágrimas, «Lucía, tu padre no se fue por ti. Se fue porque no supo enfrentar sus errores. Nunca cargues con esa culpa». Aquellas palabras retumbaron en su corazón como un alivio y una condena al mismo tiempo. Esa misma madrugada escribió otra carta, «Papá, mamá está enferma. Si supieras cuánto necesito que regreses. Tal vez ella viviría un poco más feliz». El día de la despedida llegó demasiado pronto. Frente al féretro de su madre, Lucía sintió que el mundo se partía en dos. Los vecinos murmuraban palabras de consuelo, pero nada podía llenar ese abismo. Con manos temblorosas, tomó un pedazo de papel y escribió, «Papá, mamá se fue, y yo me quedé sola. No sé a quién escribirle ahora». Guardó la carta en el cofre, como siempre. Pero esta vez, al cerrarlo, sintió que aquel baúl pesaba tanto como su propio corazón, cargado de palabras que nunca encontrarían destino. Los años pasaron y Lucía, ya adulta, decidió que no podía seguir viviendo con preguntas sin respuesta. Comenzó a investigar, revolviendo archivos, consultando a familiares distantes y rastreando nombres en papeles viejos. Cada pista parecía un laberinto, pero su deseo de encontrarlo crecía con cada recuerdo de su niñez. «Necesito saber por qué», se repetía a sí misma en las madrugadas solitarias. Finalmente, después de incontables intentos, halló una dirección en otra ciudad. Guardó el cofre con las cartas en su maleta y partió, temblando ante la posibilidad de un reencuentro o de una nueva decepción. La puerta estaba vieja, pintada con capas de olvido. Cuando golpeó suavemente, un hombre encorvado abrió con lentitud. Tenía el cabello blanco, la piel gastada y los ojos húmedos de sorpresa. «Lucía», murmuró con voz temblorosa, como si pronunciara un nombre soñado durante años. Ella no supo si abrazarlo o gritarle, solo sacó el cofre y lo puso frente a él. «Te escribí todas estas cartas, y nunca las recibiste», dijo con un nudo en la garganta. El silencio entre ambos fue tan profundo que parecía contener toda la vida que se habían perdido. El hombre la miró con vergüenza y caminó hasta un mueble polvoriento. Abrió un cajón y sacó un fajo de papeles amarillentos. «Y yo también te escribí», confesó, con lágrimas en los ojos. «Pero nunca tuve el valor de enviarlas». Lucía, con el corazón deshecho, tomó una de aquellas cartas y leyó, «Perdóname por no ser el padre que merecías.
El mundo pareció detenerse, ambos habían vivido décadas de soledad, hablándose en secreto, sin nunca atreverse a cruzar el puente de las palabras. Hablaron durante horas, como dos extraños que comparten una herida común. Sin embargo, el peso del tiempo era implacable. El padre confesó que estaba enfermo y que sus días estaban contados. Lucía lo escuchaba con rabia y ternura mezcladas. ¿Por qué no viniste, papá?, preguntó entre sollozos. Él bajó la mirada y respondió, porque me odiaba demasiado a mí mismo como para mirarte a los ojos. Aquella frase se clavó en su corazón como un cuchillo, recordándole que algunas ausencias nunca se explican del todo. Los últimos días del hombre transcurrieron en el hospital. Lucía lo acompañaba cada tarde, leyendo las cartas que había escrito de niña. Una noche, mientras sostenía su mano, abrió la primera de todas, la de crayolas. Papá, aprendí a montar bicicleta, cuando vuelvas te enseño. Él la escuchó con una sonrisa débil y respondió, ahora sí la recibí, hija. Cerró los ojos con calma, como si al fin hubiera encontrado la paz que se negó durante tantos años. Y en ese último suspiro, Lucía lo abrazó como nunca antes había podido. Días después, Lucía reunió todas las cartas, las suyas y las de él. Las guardó en un sobre grande y subió a un mirador desde donde se veía toda la ciudad. Con lágrimas que se mezclaban con el viento, abrió el sobre y dejó que los papeles volaran hacia el cielo. Adiós, papá, susurró, viendo cómo las hojas se alejaban como aves blancas. Por primera vez, no sintió la necesidad de escribir más. Entendió que las cartas habían cumplido su propósito, mantener viva la esperanza hasta que pudiera soltarla para siempre.